Hoy vamos a ver lo que es derivadas de transformada. Miren, así como la palabra lo dice, es que vamos a derivar la transformada. Bueno, ¿y cuándo va a pasar eso? Bueno, miren que ahora, o mejor dicho, antes no habíamos hecho eh, transformadas donde tuviéramos una t multiplicada por un seno, una t, bueno, sí, pues, sí habíamos hecho una t multiplicada por una exponencial, que ese caía lo que era caía lo que es el primer teorema de traslación, ¿verdad? Una exponencial por una t cualquiera, tal potencia, este, caía lo que era el primer teorema de traslación, ¿verdad? Y igual aquí, cuando tenga una t a tal potencia, va por una exponencial, sería también derivar la transformada, o sea, tendrían dos formas de cómo hacer eso. Eh, y bueno, en este caso nosotros vamos a hacer lo que cuando tengamos una t a tal potencia, pero que sea entera positiva, no sea una, eh, que no sea una, la T tenga una potencia ahí que no es entera, ¿verdad? Y ya no cumpliría esto, la derivada de la transformada, sino que tiene que ser la N tiene que ser entera y positiva. Entonces, cuando tengamos eso, una T a eso por otra función, pues aquí usted, derivar la transformada. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, la transformada de f de s perdón, de f de t es f de s. Eso tenganlo presente, ¿verdad? Entonces vamos a tener t a la n por un f de t cualquiera, ¿verdad? Entonces la transformada de esto va a ser aquí menos 1 a la n por la derivada enésima de la transformada de f de t, miren. O sea, lo que se va a derivar es la transformada. Aquí, por eso se dice derivada transformada. Lo que se deriva es la transformada. Y el orden de esa derivada va a depender de la potencia que tiene n. Perdón, de la potencia que tiene t, o sea, el valor que tiene n. Entonces, aquí, por ejemplo, si t fuera 2, sería menos 1 a la 2, segunda derivada con respecto a s, de f de s. Significaría que tendrían que derivar dos veces f de s. Si t es 3, tendrían que derivar tres veces f de s. Si t es 4, perdón, si n es 4, tendrían que derivar cuatro veces y así sucesivamente. Entonces, eso es así de sencillo, miren. Y la forma inversa, bueno, sería la inversa de esto, que sería esto, la inversa de la derivada, me devuelve un t a la n por un f de t, miren. Ya vamos a ver esto, cuando se aplica esto, tiene una peculiaridad. Ya van a ver cuando aplicar esto, la forma inversa. Pero miren, esta no es tan complicada la transformada, ¿verdad? Siempre ha sido fácil pasar de t a s. Eso siempre ha sido lo fácil de t a s. Entonces, así, miren. Vamos a hacer unos ejemplos, entonces. Tenemos ahí, miren, nos dice, determine f de t o f de s según sea el caso que tengamos, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos aquí, miren, la transformada 3t seno de 2t menos t coseno de t. Entonces, bueno, para calcular esta transformada ya sabemos que lo tenemos que hacer es la linealidad de la transformada, ¿verdad? Sería la transformada, bueno, 3 por la transformada de t, seno de 2t, menos la transformada de t o el coseno de t, ¿verdad? Entonces, miren que ahora tengo la t y esto vendría siendo como mi f de t, miren. Tengo la t y esto viene siendo como también mi f de t, mi otro f de t, ¿verdad? Entonces aquí en este caso va a ser lo siguiente, aplicando la fórmula, ¿verdad? De la derivada de la transformada. Sería 3 y como aquí la ln vale 1, ¿verdad? Que sería menos 1 a la n, o sea, la 1, por que haría la primera derivada con respecto a s de la transformada del f de t que está aquí, que en este caso sería el seno de 2t. Miren, falta calcular esa transformada. Menos, y aquí nuevamente, miren que está la t, el valor de n es 1, sería menos 1 a la n, perdón, a la 1, por la primera derivada
de la transformada del f de ti, ¿verdad? Que en este caso sería del coseno de t. Aquí va a dar menos 3, la primera derivada. La transformada del seno de 2t sería 2 sobre s cuadrado más 4. Bien. A esta expresión la que vamos a derivar. Menos, y bueno, menos 1 a la 1 da menos 1, por este menos va a dar más, la primera derivada. La derivada del coseno es s sobre s cuadrado, perdón, la transformada del coseno. Y ahí estaría. Ahora lo único que resta es derivar estas dos expresiones. Para eso aplican regla del cociente, ¿verdad? El denominador al cuadrado. Copio el denominador y derivo el numerador daría 0 menos, copio el numerador y derivo el denominador 2s. Y ahí tendríamos esto más. Y aquí derivo también nuevamente lo mismo. El denominador al cuadrado. Copio el denominador. Y derivo el numerador que va a dar 1. Sería menos. Copio el numerador. Y derivo el denominador que daría 2s. Bueno. Aquí quedaría menos 4s por este menos 3 daría 12s. Y aquí me falta el cuadrado. Sobre s cuadrado más 4. Más, bueno, aquí voy a dar s cuadrado más 1 menos 2s cuadrado sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Y falta el 2 aquí, ¿verdad? Y bueno, aquí los suman estos semejantes y tendríamos 12s sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto quedaría más 1 menos s al cuadrado sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahí estaría la transformada de esta expresión, ¿bien? Y así. No sé si tienen preguntas o algo, chicos. Vale. No, Bueno, vamos con otro. Tienen ahí el siguiente, miren. En este caso pueden ver que es un t cuadrado por un coseno, ¿verdad? Entonces, este va a ser su f de t en este caso. Aquí su n vale 2 prácticamente, entonces sería menos 1 a la 2, ¿verdad? Por la segunda derivada con respecto a s de la transformada del f de t, que sería coseno de t, ¿verdad? Pongo esto para que entiendan que es la transformada de esta función, ¿verdad? Yo fácilmente ya podría, la transformada del coseno es s sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? Pero ahí la pongo. Ya ustedes con práctica ya van a decir, bueno, sería la segunda derivada del s sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? No van a ocupar ponerla así, sino que ya directamente la transformada de esta fracción. Bueno, tiene menos 1 al cuadrado a 1 positivo, entonces quedaría. Y lo otro es que ustedes van a entender este menos 1, cuando la t a una potencia par, van a decir, va a ser 1 positivo. Y cuando t esté elevado a una potencia impar, va a ser negativa aquí la expresión que va a ir, ¿verdad? Porque menos 1, un número impar, va a ser negativo, y con menos 1 al número par, va a ser positivo. Eso nada más, ¿verdad? Como comentario. Bueno, el de transformar el coseno es s sobre s cuadrado más 1. Bueno, aquí hay que calcular dos derivadas de esta expresión. Miren, es lo nuevo ahí, ¿verdad? Porque ahí la t era t al cuadrado. Entonces, dos derivadas. Vamos a calcular una. Por eso lo vamos a dejar un dds sobre un d sobre dds. Haciendo la primera derivada, sería s cuadrado más 1 al cuadrado. Ya la hicimos, ¿verdad? Antes, pero la vamos a volver a hacer. Sería s cuadrado más 1 menos s por 2s. Ya le habíamos hecho antes esta derivada, la primera. Quedaría. Voy a juntar antes de empezar a derivar lo otro. Quedaría 1 menos s al cuadrado sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora sí derivo esta expresión. La derivamos. Vamos a ver entonces.
Eh, entonces el denominador al cuadrado sería s cuadrado más 1 al cuadrado sería la 4, ¿verdad? Copio el denominador, este cuadrado más 1 al cuadrado y derivo el numerador, sería menos 2s, menos, copio el numerador, 1 menos s al cuadrado, y derivo el denominador que sería 2 s cuadrado más 1 por la derivada interna que es 2s. Miren, y voy a escribir bien este denominador en medio, ¿verdad? Que en mi tiempo tuve un docente ahí que si dejaba así como lo tenía ahí, se enojaba, decía, ¿qué futuros matemáticos van a hacer? Eh, entonces ahí tenemos eso. Lo que hay que hacer ahora es, ya están las dos derivadas, ahora hay que, los términos semejantes en ese caso, ¿verdad? Y juntar. Bueno, voy a expandir o no voy a expandirlo. Miren que puedo sacar factor común, un s cuadrado más 1. Entonces vamos a sacar factor común, un s cuadrado más 1. Y en el numerador me va a quedar, obviamente, s cuadrado más 1 por menos 2s menos, y aquí este pues, me va a quedar 1 menos s al cuadrado, y este con este serían 4s, ¿verdad? Y también fíjense que había s, podíamos sacar un 2s de factor común. Ahorita lo acabo de ver, que tengo aquí este y tengo aquí este, lo puedo sacar de factor común, entonces sí lo voy a hacer, lo vamos a hacer, lo voy a sacar, bueno, volver a hacer todo esto. Saco eh, saco un 2s de factor común, saco el s cuadrado más 1, y entonces, ¿qué me quedaría? Aquí saqué un s cuadrado más 1, saqué el 2s, me quedó el menos, nada más, menos 1 menos s al cuadrado, saqué este, me quedaría multiplicado por 2 en este caso. Miren. Todo esto dividido entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, aquí era la 4, ¿verdad? Yo cuando lo borré tenía la 4, pero cuando lo volví a escribir puse 2. Porque aquí era la segunda, este al cuadrado, entonces decía la 4. Ya me extrañaba que miraba solo 2. Entonces decía aquí es la 4. Entonces, este se cancela con uno de estos, que da potencia 3. Y me quedaría 2s multiplicado por, en este caso quedaría menos s al cuadrado, menos 1. Y aquí multiplicando este 2 daría menos 2. Y menos por menos da más, 2s al cuadrado. Entonces, dejamos ahí, quedaría s cuadrado más 1 a la 3. Sumamos semejantes allá dentro, serían 2s multiplicado, 2s cuadrado menos s quedaría s al cuadrado y menos 3. Dividido entre s al cuadrado más 1 a la 3. Y ahí estaría la transformada de esta expresión. Como pueden ver, esta va a dar siempre trabajo, ¿verdad? Dependiendo de la potencia que tenga T, porque entre más grande sea la N, ¿verdad? Entre mayor sea la N, más va a costar eh, hacer esa derivada. Entonces eso va a ser ahí, pero no es cosa que es complicado, ¿verdad? Que se entienda esto, sí va a ser. Bueno, vamos con más. Miren el siguiente. Ya hay una triple combinación ahí, ¿verdad? Hay una t, un exponencial y un coseno. Y, por ejemplo, vamos a ver, ¿se acuerdan que si tenían un e a la at por un f de t, esto era el primer teorema de traslación, que era que, ¿se acuerdan que era esto? F de s menos a, ¿verdad? O sea, calculaban la transformada de f de t, f de s y le desplazaban a unidades, ¿verdad?
la que tiene el exponencial. Esta sin importar quién en el f de t. Y la que ahorita tenemos es t a la n por un f de t. Y sería menos 1 a la n por, bueno, la derivada de la derivada a la n de ds de f de s, ¿verdad? Entonces miren que aquí está el exponencial, está la t, ¿verdad? Y entonces ahí diría alguien, bueno, ¿y ahí cuál aplico primero? Bueno, ahí ustedes pueden aplicar primero. Si alguien quiere aplicar primero el primer teorema de traslación, pues lo puede hacer. O si alguien quiere aplicar primero esta fórmula, la puede hacer, ¿verdad? Si aplica esta primero, su f de t sería la combinación del exponencial con el coseno. Ese sería f de t, ¿verdad? Si aplica el otra primera, su f de t sería t y coseno de t. O sea, cualquiera de los dos caminos puede aplicar primero, ¿verdad? Y usted decide. Eh, Se preguntará a alguien, ¿y cuál está más fácil? Y pues está más fácil para mí hacer primero este. Primero el primer teorema de traslación. Eh, lo voy a arreglar para que no es necesario, ¿verdad? Pero para que lo vean así, e a la menos t y t por coseno de t. Entonces, en este caso, según el primer teorema de traslación, sería en este caso, este sería su f de t, ¿verdad? Entonces, el primer teorema de traslación dice, bueno, esto es igual a la transformada de t por coseno de t, y toda la s que está aquí, ¿por quién la cambio? Que salga de aquí, ¿por quién la voy a cambiar? A ver, chicos. Bueno, se fijan cuál es el valor de la aquí, entonces en el caso es menos 1, sería s Uno. más 1, ¿verdad? Uno. Entonces, toda la s que salga de esta transformada la voy a cambiar por s más 1. Entonces aquí, miren, aquí prácticamente está lo que es el bueno, lo que estamos viendo aquí, miren, t a la n por un f de t, ¿verdad? Obviamente, el n sería 1 y su f de t sería eh, coseno de t, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasaría es, bueno, esto va a quedar lo siguiente, sería menos 1 a la 1 por la primera derivada de la transformada al coseno, que sería s sobre este cuadrado más 1, ¿verdad? Y toda la s que salga de aquí la voy a cambiar por s más 1. No, ahorita no la cambio, sino que derivo y después lo cambio. No lo cambio, sino que derivo y luego la cambio. No la cambio ahorita, ¿verdad? Sino que la derivo y luego la cambio. Bueno, esta derivada ya la hicimos hasta 3 veces ya. Vamos a ver, sí, ya la hemos hecho varias veces, ¿verdad? Miren, aquí la hicimos y al final quedó 1 menos este cuadrado sobre ese cuadrado más 1 al cuadrado. Ya no la vamos a volver a hacer. Ya sabemos cuánto da, ¿verdad? Da menos y 1 menos s al cuadrado sobre este al cuadrado más 1. Esto al cuadrado. Eso da la derivada de esta expresión. Y el menos, bueno, es de esto, ¿verdad? Y toda la s que sale de ahí la vamos a cambiar por s más 1. Y ahora sí hacemos el cambio, miren. Bueno, al multiplicar este signo quedaría s cuadrado menos 1. Lo vamos a hacer primero. S cuadrado más 1 para que no quede el signo ahí por fuera. Y toda la s que sale de ahí la cambio por s más 1. Entonces cambio ahora todas las s. Sería s más 1 al cuadrado menos 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1 y todo esto al cuadrado. Y ahí estaría, miren, ya la transformada de esta expresión. Pueden desarrollar esto. Si ustedes desarrollan esos binomios, sería s al cuadrado más 2s nada más. Y aquí quedaría al cuadrado más 2s más 2 al cuadrado. Ahí estaría. Pero ahí sí está, miren. Entonces, la forma más fácil es hacer primero el primer teorema de traslación, que sería solo este cambio, miren, y después hacen lo otro que resta ahí, ¿verdad? Calculan la transformada de esta expresión. La pueden hacer por aparte y después solo traer el resultado y ponerlo así como está aquí, miren.
Aquí no hice la derivada porque ya la había hecho 2 veces esta misma derivada. Entonces, estar haciendo 3 veces como que cansa, ¿verdad? Entonces, ya que la había hecho 2 veces, solo traje el resultado. Nada más. Pero si no, pues la hace por aparte, la de la transformada esta, y ya estaría lo que estamos viendo ahorita. Entonces, miren, aquí una ya triple combinación, como les decía. Que miremos el primer teorema de relación ya no significa que no la vamos a volver a ver en otro ejercicio. Ahí va a tocar, en otro ejercicio lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar. ¿Alguna pregunta o algo? Si alguien se pregunta, no, ¿y qué hubiera pasado que en vez de usar primero el primer teorema de relación, hubiera usado primero ya que miro la T primero aquí, y no, hubiera llegado a la misma también. Lo único que la hora de la transformada hubiera calculado esta transformada y después le hubiera aplicado la primera derivada. Esa es la única cuestión, pero siempre va a llegar a la misma expresión, ¿no? Otro camino, pero va a llegar a la misma expresión. De estos ejercicios hasta ahí nomás llegan o falta más que hacer. ¿Cómo así? O sea, esa sería la solución del ejercicio. Ese es, ajá. Lick, ahí en examen es necesario dejarlo hasta el último desarrollado donde usted lo desarrolló o hasta ahí donde usted señala. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? Ok. Ajá. Pero siempre les hago así esto porque recuerden que ustedes van a prueba y a veces en la prueba no están, les dije, la transformada de la siguiente función es y tal vez no está esta y no está esta. Hasta el Entonces, máximo. ajá, entonces tal vez está bien comprimida o quizás no, esté así. Entonces, por eso siempre les hago, ¿verdad? Siempre manipulen la respuesta, les digo yo, porque tal vez hacen bien la cosa y, y tal vez por ahí una simple simplificación que se puede hacer, no la miran que es la misma que están dándole ahí, ¿verdad? Entonces, miren, siempre, como les digo, es fácil pasar de T a S, ¿verdad? La cosa complicada es cuando ya quieren pasar de S a T, y esa es la cosa. Pero esta derivada de la transformada tiene algo peculiar cuando la van a usar en forma inversa. Bueno, esta la van a usar cuando, miren, de momento no tenemos ninguna transformada que nos dio tangente inversa, nos da logaritmo en S, ¿verdad? Nos da, bueno, raíces sí ya nos ha dado, pero más que todo las raíces en el denominador, así. No raíces así como numerador, como está en este caso. Entonces aquí, cuando ustedes miren estas cosas, más que todo tangentes inversas y logaritmos, es donde van a usar la forma inversa de este teorema, donde vamos a usar la forma inversa de este. Entonces, ¿cómo va a ser esta forma inversa? Dirán ustedes, ¿cómo la vamos a usar? Bueno, ya vamos a ver lo siguiente. Hice mal. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, ya vamos a ver. Miren, como no tenemos ninguna referencia de cómo sacar, ¿verdad? La inversa de una tangente inversa, porque nada, ¿verdad? Solo cuando hay expresiones racionales, vemos si las podemos descomponer en fracciones parciales o, este, o aplicar los diferentes teoremas que hemos visto, ¿verdad? Eso nada más, pero aquí ya con tangentes inversas ya es lo complicado con esto. Entonces, ¿qué hacemos aquí cuando tengamos tangente inversa, logaritmos en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer esto es, ustedes saben que esto nos va a devolver una función f de t, ¿verdad? Pues obvio, ¿verdad? Porque si esto es nuestro f de s, la inversa del f de s me devuelve f de t. Esto es obvio, ¿verdad? Entonces, llamando a esto f de t, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer bueno, tengo el f de t. ¿Qué pasaría si yo a este f de t le multiplico una t? ¿Cómo sería igual aquí? Miren aquí la fórmula. Bueno. Menos 1 de n del... Ajá, menos 1 a la n, pero en este caso, como el n es 1, sería 1 por la inversa de la primera derivada de la f de s, que en este caso mi f de s es la tangente inversa.
de S menos 1. Miren. Entonces calculamos la derivada de la tangente inversa y bueno, este menos 1 a la 1 quedaría menos 1. Vamos a calcular la derivada y vamos a ver. La derivada de esta tangente inversa, la derivada de la tangente es 1 sobre el argumento al cuadrado, o sea, S menos 1 al cuadrado, más 1 por la derivada del argumento, que va a dar 1. Esa es la derivada de la tangente inversa. Bueno, derivando esto quedaría menos, bueno, ya está derivado. Ahora esto es lo que da 1 sobre S menos 1 al cuadrado más 1. Y esta inversa, ustedes ya saben cómo hacerla, miren. Entonces, aquí lo que se busca es, como esta tangente inversa no tenemos una inversa directa, ¿verdad? Entonces lo que se busca es, bueno, a esto le llamo f de t, le multiplico una t. La cuestión aquí va a ser interesante, miren, saber la potencia de la t. Porque aquí, por ejemplo, le multipliqué t y solo necesita que sea t a la 1, ¿verdad? Pero en otros casos, pues es posible que no se les cancele, no les quede aún una tangente inversa todavía, entonces ya no es t, sino que sería t cuadrado la que tendrían que multiplicar para que no se elimine esa tangente inversa o un logaritmo. Pero en este caso, con basta que sea potencia 1 la t y ya se eliminó la tangente inversa. Entonces ahora hay que calcular esta inversa. Bueno, esta inversa, si se fijan, está lo que es presente el primer teorema de traslación, ¿verdad? Esto sería menos 1. Y el primer teorema de traslación sería 1 sobre s cuadrado más 1. Y aquí el s menos 1 lo cambié por s, ¿verdad? Entonces aquí ya está esto. Menos, esto ya se sabe que es e a la t, ¿verdad? Lo que me devuelve esto, ¿verdad? El valor de a en este caso es 1. Entonces me devuelve e a la t. Y la transformada inversa de esto es, ¿quién es la inversa de esto? ¿Quién es la inversa de esto? Vamos a ver, esta ya es la... Seno. Seno, o sea, la tienen que saber. Entonces con esto tenemos que t por f de t es igual a menos e a la t por el seno de t. Bien. Despejamos para el f de t porque es el objetivo. El f de t en este caso sería menos e a la t por el seno de t entre t. Y ahí está la solución. Como pueden ver, aquí quedó dividiendo entre términos. Más adelante nosotros vamos a ver transformadas, divididas entre t. Ahí ya es donde los van a dar las inversas. Los van a dar las tangentes inversas. Pero miren, ahorita no lo hemos visto y está. Ahí es donde ya, cuando calculemos la transformada de esto, ya nos van a dar las tangentes inversas divididas entre t. Pero cuando queremos acá las inversas de una tangente inversa de s o de un logaritmo, nos va a tocar hacer este trabajo. Llamar a esta función f de t y lo que vamos a hacer es multiplicarle una t. Una t a la 1, un t al cuadrado, no sé, esa es la potencia, así no la van a saber de inicio, sino que van a decir, bueno, multipliquémosle una t, vamos a hacer la primera derivada, miren, o sea, es lo mismo aquí, menos 1 a la n, sería la transformada inversa de la primera derivada de lo que quieren sacarle la inversa, más bien, miren qué extraño esto, ¿verdad? Le quieren sacar la inversa a esta expresión y lo que hacen aquí es la inversa de la derivada de lo que le querían sacar la inversa. Miren qué extraño, ¿verdad? Pero así es la fórmula. D de S, ¿verdad? La primera derivada, porque es t a la 1, ¿verdad? De esto. Entonces van a calcular la primera derivada y si logran cancelar todo de la tangente inversa que tienen ahí, entonces significa que es de la potencia correcta. Pero si que todavía quedaría un tangente inversa ahí, significa que simplemente sea t al cuadrado lo que tengan que poner. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí sería segunda derivada, tendrían que derivar 2 veces esta expresión. Nada más. Ya lo que queda aquí es algo que hemos visto ya antes. Ajá, dígame. Pero solo nos pueden dar, como quien dice, la tangente inversa o nos puede aparecer ejercicio donde nos pide, o nos puede salir la secante inversa, seno inverso, o solo estrictamente tangente. Tangentes inversas son. Las otras nunca me ha parecido un ejercicio que me aparezca en ese caso las otras inversas. Solo En tangentes. esto lo complicado es ver, o sea, a qué está la n, ¿no? La potencia, ajá, la potencia de esta T. Pero en la mayoría de los ejercicios es a la 1, ¿verdad?
¿Cuándo no se eliminaría esa tangente inversa? Bueno, si en vez de, bueno, hay una S aquí presente, multiplicando la tangente inversa. Como ahí aplican regla de producto, entonces dicen ustedes, bueno, imaginen la derivada si fuera S tangente inversa de S menos 1. Entonces, si le aplican la primera derivada a esto, sería copian el primero y derivan el segundo. La derivada de la tangente, la que acabo de calcular aquí, ¿verdad? Que sería esta, 1 sobre S menos 1 al cuadrado más 1. Más, copian el segundo y aquí miran el problemita, donde queda la tangente inversa de S menos 1 por la derivada del primero, que sería 1. Entonces, miren, aquí queda una tangente inversa, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que harían entonces? Lo voy a hacer en otra hoja, vamos a ver. Es de ponerse a pensar. Que le digan la inversa de S por la tangente inversa de S menos 1. Entonces dicen ustedes, bueno, le vamos a llamar f de t a esto. Entonces esto vamos a decir t por f de t. Entonces la fórmula me dice, bueno, esto sería menos 1 a la 1 por la inversa de la primera derivada de S por la tangente inversa de S menos 1. Sería en este caso menos la inversa y ahora derivan la expresión copia el primero, derivar en el segundo. O sea, la derivada de la tangente inversa ya la hice que dio 1 sobre S menos 1 al cuadrado más 1. Eso dio la derivada de la tangente inversa. Más copio la tangente inversa de S menos 1 por la derivada del primero, que en este caso es 1. Miren, y entonces en esto tienen esto. De pocas palabras, aquí tendrían menos. Y aquí ustedes pueden separar en dos esta expresión, la inversa de S sobre S menos 1 al cuadrado más 1 menos la inversa de la tangente inversa. Ustedes miren que con la primera derivada, no se canceló toda la tangente inversa, quedó una ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué harían en este caso? ¿Le agregarían el 2 aquí? O sea, ¿calcularían dos derivadas o harían otro caso? ¿O harían otra cosa? ¿Qué harían? Vamos a ver, fíjense. Ahora imagínense ese ejercicio que les apareciera en el examen. ¿Qué harían en este punto? Porque esto es obvio que es posible que lo harían, ¿verdad? Hasta aquí llegarían, entonces aquí con esta tangente inversa, ¿qué harían? A ver. ¿Qué opciones? La derivada. ¿Qué harían? Le agregan el 2 aquí para que sea segunda derivada y tengan que derivar nuevamente esto y nuevamente este. ¿Eso harían o harían otra cosa? Yo haría la segunda derivada. Haría le pondría t cuadrado y calcularía la segunda derivada. Eso sería. ¿Y hay otra o piensa hacer otra cosa o no? Volver a aplicar las fórmulas en tangente inversa o no se puede. Pero volver a aplicar es cómo. No se podría aplicar de nuevo el teorema de traslación. No, pero aquí obviamente esta obviamente saben cómo hacerla. Aquí tendría que agregar el 1 y restar y sumar el 1 para que quede el mismo desplazamiento en ese. Esta sí ya saben cómo hacerla, esta no hay problema. El problema es esta otra tangente inversa que está aquí, no la pueden sacar así como así, porque les quedó, ¿verdad? Entonces aquí ya, bueno, para no estar ahí mucho batallando, aquí pues lo más aconsejable no es que agreguen el t cuadrado, no es que lo agreguen. ¿Qué es lo que harían? Bueno, ir a calcular esta inversa por aparte. Calcularla ahí por aparte, que prácticamente es el ejercicio que yo les puse aquí. Y hacer eso, cálculo por aparte, y luego, luego calculo esta inversa, calculo la inversa, me va a dar una expresión en t, luego el resultado de esto la pongo aquí, y aquí, y después despejo para aquí, y ahí va a quedar en este caso. O sea, no le agrego el t cuadrado porque aquí voy a derivar esta expresión donde ya no ocupo derivarla, porque aquí, si le pongo aquí,
voy a derivar 2 veces a todo lo que salga de aquí. Entonces, bueno, a todo esto. Entonces, esta es la primera derivada. Entonces, tendría que volver a derivar esto. Y esto ya no lo ocupo de seguirlo derivando más. Aquí me la voy a complicar más si la sigo derivando. Entonces, me fijo que aquí solo tengo la inversa de la tangente inversa. Entonces, mejor la calculo por aparte de ella como que fuera un ejercicio propio. Y luego el resultado mejor lo traigo. Porque si la dejo en t cuadrado, aquí sí me va a resolver el t cuadrado porque me va a decir, bueno, vuelva a derivar, pero en este caso esta me la va a complicar más. Escoja que lo hagan así con t cuadrado, se le va a complicar. Es mejor ir a resolver este por aparte, donde va a ser prácticamente este procedimiento, porque es la misma esta que tengo aquí, miren. La hago por aparte, este mismo trabajo, y a este resultado lo pongo aquí, y hago la inversa de esto, que ya sé cómo hacerla, y aquí, y después despejo para el f de t, y ahí tendría la transformada del s por s. Entonces, a veces tampoco no es que agregar el t cuadrado me conviene, porque tal vez una inversa ya está fácil de hacerla y la otra no. Pues entonces, mejor me voy la otra, la hago por aparte, y ahí estaría en ese caso. No sé si me voy a entender en esta parte que les doy, les digo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, hacer por aparte mejor esta, que es prácticamente el ejercicio que yo les traía. Y luego hacer la inversa esta, que esta inversa ya la hemos hecho varias veces. Ya se sabe cómo hacerla, ¿verdad? Ahí está está el primer teorema de traslación, pero necesita que esta S tenga el mismo desplazamiento. Le agregan el -1, le suman el -1 y separan ahí. Va a dar un exponencial por un coseno y va a dar un exponencial por un seno, ¿no? Y ahí tendrían el caso. Y después, cuando tengan el resultado de esta, pues lo traen y ya despejan para el f de t. Ahí se los dejo para que lo terminen ustedes, en este caso. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Vamos a hacer el del logaritmo para que no queden ahí. ¿Cómo se hacen los del logaritmo? Bueno, para los del logaritmo es lo mismo. Llamamos a esto f de t y decimos, bueno, t por f de t va a ser igual a -1 por la transformada inversa de la primera derivada de el logaritmo de s más 3 sobre s menos 2. Habría que derivar este logaritmo, ¿verdad? Bueno, aquí es donde yo les digo yo, derivar así como está el logaritmo, cuando yo diga derivar el argumento, voy a aplicar regla del cociente, y quiero evitar eso. Yo siempre busco evitar la regla del cociente, pero cuando toca, toca. En este caso sí se puede evitar. ¿Se acuerdan ahí cuando aplicaban derivadas de logarítmica? Entonces, por ejemplo, si tienen logaritmo de a sobre b, esto es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Entonces, así ya me evito a estar derivando el cociente. Lo voy a derivar así, 2 logaritmos mejor. Aquí lo que vamos a hacer es esto. No vamos a derivar aún, sino lo único que vamos a hacer es separar este logaritmo en 2. Sería logaritmo de s más 3 menos logaritmo de s menos 2. ¿Bien? Así va a ser más fácil derivar. Mientras que lo dejo así como estaba antes, voy a aplicar regla del cociente para esto, donde me lo puedo evitar. Entonces estaría inversa de esto. Ahora aplicamos la derivada de este logaritmo. 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento, que en este caso es 1, menos 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento, que es 1. Miren, aquí facilita. Mientras que allá estuviera 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento, que tendría que aplicar regla del cociente, y se complicaría. Y miren, aquí qué fácil la derivada. Entonces estaría menos, y sería la inversa de 1 sobre s menos 3, más, menos por menos da más, la inversa, 1 sobre s menos 2. Y ya ver, estas inversas, ¿qué son? ¿Esta quién es? A ver, chicos. ¿Quién es esta? La exponencial Ajá. de 3t, 3t, exactamente. La otra, exponencial de 2 elevado a la 2t. exactamente. Bueno, entonces, y esto es t por f de t, ¿verdad? Y de este modo, f de t queda igual a menos, o e a la 2t, menos e a la 3t. Dividido entre t. Miren qué sencillo. Allá si no hubiera separado los logaritmos, todavía estaría calculando la derivada del cociente. Entonces, a veces, miren eso, que pueden evitarse eso, ¿verdad? Esto lo debieron de ver en derivadas logarítmicas que les decía. Cuando tengan así, mejor separen y deriven más fácil. Entonces, miren ahí, también cuando esto
Cuando tengan logaritmos, ¿verdad? Pueden aplicar lo mismo de las tangentes inversas. Bueno, ahí tenemos ese, ¿verdad? Vamos con el otro para terminar. Ese otro. Quizás dirán ahí, bueno, y ese no se mira tan extraño. Bueno, sí, no se mira tan extraño. Esta inversa se podría calcular si fuera directamente, si fuera S más 2. Se podría calcular así si fuera así. Porque aquí prácticamente esto sería la de la función gamma. Aplicaría, pero así como está no se puede porque tengo esto, la raíz de esto en el numerador. Ahí se complica, no la puedo hacer. Solo si está en el denominador, entonces ahí está. En este caso, ahí ya no. Entonces, en este vamos a tener que hacer lo mismo, f de t. Y vamos a decir t por f de t. Va a ser a menos la inversa de la primera derivada de esa expresión que sería s más 2 a la u medio. Derivamos ahí menos la transformada inversa y bajamos el u medio, y aplicando la derivada, ¿verdad? Le restamos 1, quedaría la menos un medio, por la derivada interna, que eso es 1, ¿verdad? Miren que entonces aquí queda la menos un medio, o sea, ya se va a poder bajar como denominador. Entonces sería menos la inversa, y quedaría, bueno, aquí vamos a poner el un medio ya este fuera, ¿verdad? Este un medio que está aquí. Y aquí esto quedaría 1 sobre este más 2 a la un medio, miren, ya bajando este menos un medio. Entonces ya está lo que a decir sí le podemos sacar la inversa. Bueno, pero antes de esto, miren que el S tiene un desplazamiento. Entonces a este S le vamos a aplicar el primer teorema de traslación. En este caso sería 1 sobre S a la un medio. Y la S más 2 la cambio por S. Esto ya saben que va a devolver un exponencial, ¿verdad? O sea, sería menos un medio por la exponencial de ¿quién? ¿A la 2t o a la menos 2t? Menos 2t. Exactamente, menos 2t. Y ahora esta inversa, ¿de quién es? Esta inversa, ¿cómo la saco? Bueno, para eso, van a recordar la de la función gamma. La de la función gamma, la transformada de t a la alfa, era igual a gamma de alfa más 1 sobre f a la alfa más 1. Esto era si alfa nada más era mayor que menos 1, ¿verdad? Aquí alfa podía ser un entero, podía ser un decimal, una fracción, cualquier, solo que sea mayor que menos 1. No necesariamente alfa tiene que ser un entero. Entonces, viendo aquí, tienen esta expresión, miren, tienen 1 sobre s a la u medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale alfa? ¿Cómo hacen para encontrar alfa? Bueno, ya les di a la fórmula, ya les di una ayudadita ahí de la fórmula. Ahora la cuestión es, ¿cuánto vale el alfa? Menos un medio. Exactamente. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver. Porque si tenemos que alfa más 1, entonces menos un medio más 1 va a ser un medio. Ajá, exactamente. Oh, bueno, miren aquí. Aquí está alfa más 1. Esto es y tiene que ser igual a un medio. Despejo para alfa y tendría que ser un medio menos 1. Y esto da menos un medio. Entonces alfa es menos un medio, miren. Pero bueno, para que yo diga, bueno, esta inversa me va a dar t a la menos un medio, necesita que tenga el gamma de alfa más un medio, más 1, ¿verdad? Alfa de alfa más 1. Entonces vamos a agregar ese gamma de alfa más 1. Vamos a ver. Lo vamos a agregar.
tenemos el alfa de 1/2. Entonces vamos a agregar el gamma de 1/2 más 1. Como alfa es menos 1/2, entonces sería menos 1/2 más 1, ¿verdad? Lo agregamos, pero así como lo agregamos por aquí. Gamma de menos 1/2 más 1. Luego vamos a tener que calcular este valor gamma, a ver qué es. Entonces aquí ya puede ser menos 1/2 e a la menos 2t. Y esto, ¿cuál es la inversa de esto? E a la que. E a la menos 1/2. Exactamente. Y aquí me va a quedar todo esto. Eso sería raíz de pi, porque Ajá, ya veo que sí, gamma de 1/2. Y gamma de 1/2 ya está definido que es raíz de pi, ¿verdad? Exactamente. Ahí está, miren. E a la menos 2t multiplicado por t a la menos 1/2. Todo esto por 2 y raíz de pi. Que gamma de 1/2 es raíz de pi. Ya está definido, ¿verdad? En las fórmulas de gamma. Que eso es raíz de pi. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar esto. Entonces ahí está la transformada. Miren. Aquí lo miraron un poquito feo porque ya aparece la función gamma. Y cuando está la función gamma es un poquito ahí extraña, ¿verdad? Porque está aquí hay que calcular el valor gamma y andar identificando el alfa en este caso. Pero miren, necesitábamos que esta expresión estuviera como denominador para decir que era la función gamma, porque así como estaba antes, no podíamos decir ahí ustedes, porque alguien pensará, Lick, pero si eso lo hubiera bajado usted como lo hizo allá, hubiera puesto S más 2 a la menos 1/2. Entonces, ¿qué hubiese pasado si lo escribo esto así? Porque esto se puede escribir así. Aquí se hubiera tenido que alfa más 1 es igual a menos 1/2. Y en este caso alfa iba a ser igual a menos 1/2 menos 1. O alfa iba a ser igual a menos 3/2. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál hubiese sido el problema? A ver. Me queda negativo siempre y volvería. No, pero queda negativo, pero no importa si queda negativo, porque aquí el alfa quedó menos 1/2. Era negativo. ¿Cuál es el problema? Porque aquí si esto lo... Que no cumple la condición, creo. ¿Cuál condición? La de alfa mayor. Mayor que menos 1/2, porque aquí queda menos 3/2, es menos 1.5. Y aquí alfa tiene que ser mayor que menos 1/2, es el problema. Miren, no podía usar directamente la función gamma porque aquí el alfa queda menos 3/2. O sea, para que quede menos 1/2, aquí esto tendría que alfa valer menos 3/2. Y no puedo usar esta función gamma porque alfa tiene que ser mayor que menos 1/2. Y menos 3/2 es menor que menos 1/2 porque esto es menos 1.5. Entonces, ahí es nada más, miren lo que ustedes pueden notar, ¿verdad? Siempre miren la condición esta, ¿verdad? Entonces, miren, si lo escribían así, le iba a quedar menos 3/2, entonces ya no podían usar la función gamma. Por eso se tuvo que hacer el uso de esto, ¿verdad? Y ojo, todavía no ha terminado el ejercicio, porque esto es T por F de T. Yo necesito saber quién es F de T. Entonces, si esto es T por F de T, su F de T, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿verdad? Porque a veces sacan y no despejan para el F de T como estaba haciendo yo aquí. Y entonces sería E a la menos 2T. Y este T va a ir a dividir aquí. Y va a quedar T a la menos 1/2 sobre 2T por raíz de pi. Entonces, este lo pueden bajar a multiplicarlo con este y quedaría T a la 3/2 menos E a la menos 2T y quedaría 2T a la 3/2 por raíz de pi. Ahí estaría. Baja este, queda T a la 1/2 y se suman los exponentes y quedaría T a la 3/2. Y ahí estaría el F de esto. Entonces, eso es lo que es derivada de la transformada, chicos. Si miran, no es tan complicado tampoco, ¿verdad? No es que digan, está complicado esto. Más adelante vamos a ver lo que ya se va, la de la división por t. Miren, esta es otra. Ahorita estamos viendo, digamos, multiplicación por t. Esta es la multiplicación por t. Después vamos a ver lo que va a ser división por t. Donde van a estar relacionadas. La división por t nos van a dar estas expresiones tangentes inversas en S y logaritmos en S y expresiones así posiblemente en este caso. Cuando están en división por t. Y cuando la inversa de
Y lo otro va a ser relacionado con esto de lo que nos están dando aquí. O sea, a esta que le tengamos que sacar inversa, nos van a dar estas multiplicaciones por t cuando miremos en la otra. Ahí lo van a ver en ese caso. Ya en la división por t un poquito más compleja que esta, pero esta no es como la vieron ustedes, si la vieron difícil o fácil. Normal. No, normal, ¿verdad? Así como han estado todas. La verdad no está muy complicado, Lick. Solo hay que saber manejarlo, las formulitas de los temas anteriores. Bueno, desde el inicio les dije yo, las básicas son las 6 aquellas. Solo esas. Bien que son las 6 son esas básicas. De ahí, cada fórmula que voy dándole, pues se va a ir aplicando de cierto modo. Miren que, aunque ya hemos dejado los teoremas de traslación, sí, siguen presentando, ¿verdad? Y entonces aquí si ustedes lo pueden notar, vamos a ver, en estos ejercicios, pues miren, aquí es la función gamma. El ejercicio no les dice aplica la función gamma. Ustedes tienen que aprender a identificar eso, que van a aplicar la función gamma. Ustedes tienen que aprender a identificar que van a aplicar el teorema de traslación tal, ¿verdad? No es que se les dice aplica el teorema de traslación tal o tal, sino que ustedes tienen que aprender a identificar eso. Pero esto, ¿cómo lo van a hacer? Mediante la práctica. No es que con lo que está aquí, sino que mediante la práctica ustedes aprenden a identificar esto y ahí se van. Porque de ahí lo básico son las 5 fórmulas que les di. La de la tangente, la de la coseno, la de t a la n, la de una constante y la de exponencial. Esas son las bases y de ahí las otras se van a ir dando de acuerdo, ¿verdad? Siempre llegar a dejarlas en esas bases y de ahí aplicar las inversas en este caso, o las transformadas. Bueno, entonces aquí quedamos hoy, ya mañana miramos otras cosas más, ¿verdad? Y así vamos a ir avanzando.